medio de trabajo y de recreo que puede estar dentro del medio de trabajo o del momento de ocio del paciente. Climatización, una temperatura de ambiente o una luminosidad inadecuadas, condiciones de trabajo inadecuadas, ausencia de medidas de protección, conflicto y pérdida de roles, falta de conocimientos insuficientes de sí mismo y de los demás y de su entorno. En el siguiente cuadro, que eran las intervenciones entre los problemas de comunicación a nivel sensitivo-motor y la no satisfacción de las otras necesidades que usted nos pidió que los obviemos en la clase anterior por lo que era muy extenso, los resumimos en que las 14 necesidades de Virginia Henderson con un problema de comunicación ineficaz crea dependencia. El siguiente cuadro, Darío. Las intervenciones de enfermería, según las finalidades que tenemos, sería disminuir la ansiedad del paciente, y la intervención sería darle seguridad, explicándole la naturaleza y las finalidades de las intervenciones que se practiquen. Darle seguridad, familiarizándolo con el entorno, procurándole un entorno seguro. Suministro de los medios de comunicación. Buscar en el cliente o paciente las posibilidades de utilizar otros medios de comunicación. Enseñarle los medios de comunicación según sus posibilidades, o sea, adaptarnos a las necesidades y a las posibilidades del paciente. Suplir la perturbación sensorial, darle cuidados relacionados a su perturbación sensitivo-motoras. En el siguiente cuadro, el cuadro 12, vamos a hablar sobre la vigilancia y cuidados específicos del cliente que presenta una comunicación ineficaz a nivel sensitivo-motor. Dentro de esta vigilancia tenemos que anotar todo cambio a nivel de la disminución de la ansiedad, de los medios de comunicación, de la satisfacción de las necesidades, aplicar las técnicas de cuidados apropiadas, que serían las medidas de suplencia, en la cual aplicaríamos técnicas de comunicación, técnicas de cuidados relativos a la perturbación sensorial que padezca. Administrar y vigilar la medicación, ya sea por gotas, engüentos oculares, nasales o auriculares. Cuidados pre- y post-examen, exámenes de los órganos, de los sentidos, según la perturbación del paciente. En el siguiente cuadro, vamos a hablar sobre una comunicación ineficaz a nivel intelectual. Sería la dificultad de los estímulos que recibe y de utilizar su juicio, su imaginación, su memoria para comunicarse con sus semejantes o su entorno. Sería una alteración del corte cerebral o un funcionamiento inadecuado de las facultades mentales. Perturban al individuo de forma de almacenar la información que recibe de los demás y del entorno. Así tiene dificultad para captar lo real a partir de su esquema perceptual. Y le es imposible, profe, discúlpeme un minutito que mi marido me acaba de tocar la puerta, no, todo el día me ha molestado. Estoy dando clase. Sería que recibe de los demás y del entorno. Así tiene dificultad para captar lo real a partir de su esquema perceptual y le es imposible comunicarse de forma coherente. Los mensajes recibidos son mal interpretados, lo que lleva a un contacto difícil con el entorno. Los mensajes emitidos a través de las palabras no corresponden necesariamente a lo que el individuo quiere decir. El siguiente cuadro. La terminología de esta dependencia de comunicación, tenemos la terminología de confusión, que sería el estado mental del individuo que presenta alteraciones perceptivas, memóricas e intelectuales.
debilidad, que es una pobreza y debilidad de las facultades intelectuales desde el nacimiento. Desorientación, es un estado de confusión mental y perturbación de la conciencia del espacio, del tiempo y de sí mismo. El siguiente cuadro, Darío. Está terminado, falta poquito, chicos. Puntos de referencia para la observación de las manifestaciones de dependencia de las fuentes de dificultad. Dentro de estas dependencias es más o menos todo similar, pero se diferencia porque unas van relacionadas al sistema psicomotor y otras van relacionadas a todo lo que es problemas de otras dependencias, o sea, se divide, así que no se aburran porque es importante y la comunicación es la base de los procesos de atención de enfermería, así que esperen un ratito. Las fuentes de dificultad, bueno, las manifestaciones son dificultades en recordar acontecimientos pasados, presentes, pérdida de la memoria, dificultad de comprensión, dificultad de aportar criterios, mensajes poco claros e incompletos. Yo estoy dando clases con la computadora. Lenguaje incoherente, dificultad en concentrarse y aprender, y comportamiento en las fuentes de dificultad tenemos, como ya habíamos dicho, física, psicológica y sociológica. En la física, la insuficiencia intrínseca, que sería la alteración del corte cerebral. Facultades intelectuales disminuidas, enfermedades, uso de drogas, déficit de desarrollo, privación sensorial, y en la insuficiencia intrínseca, un mensaje poco claro fuera del alcance del individuo. Desequilibrio, dolor, desequilibrio electrolítico, fatiga, agotamiento, sobrecarga, saturación, sensitivo, perceptual. Dentro de la psicológica encontramos ansiedad, estrés, alteraciones del pensamiento, situación de crisis por pérdida, separación o la no adaptación del paciente a la enfermedad. En la sociológica, dificultad del aprendizaje de nuevos roles, situación socioeconómica baja, aislamiento, educación inadecuada, conflicto de pérdida de roles, falta de conocimiento, insuficientes conocimientos de sí mismos, de los demás y del entorno. En el siguiente cuadro habla también de cómo se relaciona este problema de comunicación con las otras necesidades de Virginia Henderson, que todas serían repetitivas, sería lo mismo, que todas crean dependencia, como el concepto de salud, que es un equilibrio biopsicosocial. Cualquier desequilibrio crea dependencia porque crea enfermedad. En el siguiente cuadro, 17, Darío. Cuadrito 17, Darío. Las intervenciones de enfermería, dentro de las finalidades, tenemos situar al cliente en la realidad. Y las intervenciones son orientar al cliente en el tiempo y el espacio. ¿Y frente a qué? Y frente a las personas. Sugerirle tener un diario personal, ayudarle, si es necesario, a utilizar ese diario. Eso va más relacionado a los pacientes que padecen de Alzheimer o demencia senil. Mejorar su propia imagen, ayudarle a reconocer sus capacidades y sus preferencias, dejarle hacer todo lo que pueda por sus propios medios, tratar de no ser invasivos. En el siguiente cuadro, en la vigilancia de los cuidados específicos del cliente que presenta una comunicación ineficaz a nivel intelectual, tenemos que anotar todo cambio a nivel de la toma de conciencia de la realidad. Sería cómo va evolucionando, poniendo en práctica las acciones que nombramos recién. De la imagen de sí mismo, cuidados pre y post-examen en exámenes referentes al estado de alerta del paciente. El siguiente cuadro, Darío.
cuadrito 19. Comunicación ineficaz a nivel afectivo, dificultad del individuo de afirmarse y abrirse a los demás, a sus necesidades y de establecer lazos significativos con el entorno. El ser humano que no puede comunicarse adecuadamente sufre interiormente y a menudo tiene su autoestima disminuida. En consecuencia, su capacidad de afirmarse está amenazada y la situación de cambio se convierte en amenazante e insegura. Las principales causas son las alteraciones de la personalidad, la depresión y toda amenaza a su integridad física o psicológica, la percepción inadecuada de él mismo, la dificultad para afirmarse y la incapacidad de abrirse a los demás. Provocan una dificultad o una imposibilidad de establecer lazos significativos con el entorno. El siguiente cuadro, Darío, dentro de este problema de comunicación ineficaz encontramos la terminología de agresividad, que es una emoción o un gesto que manifiesta la afirmación de sí mismo, la fuerza o hostilidad. Alineación es un estado de desapego hacia sí mismo o a la sociedad, ocultando emociones. El delirio es un conjunto de ideas completamente falsas, identificadas en la conciencia, que resisten a las pruebas. La depresión es un estado mental caracterizado por la tristeza, el agotamiento y una disminución de su autoestima. Y el encogimiento es una acción de recogerse sobre sí mismo. En el siguiente cuadrito, 21, Darío, tenemos los puntos de referencia para la observación de las manifestaciones de dependencia y de las fuentes de dificultad. Bueno, ahí ustedes ven cuáles serían las manifestaciones. Para tratárselo más corto, yo les voy a hablar de las fuentes de dificultad físicas, que sería la insuficiencia intrínseca, es una privación sensorial, alteración física. La insuficiencia intrínseca son traumatismos, desequilibrio, dolor, desequilibrio electrolítico o sobrecarga. Dentro del psicológico tenemos ansiedad, estrés, alteraciones del pensamiento y la personalidad, alteraciones del crecimiento y del desarrollo, situación de crisis, pérdida y separación, no adaptación a la enfermedad, insuficiencia de los mecanismos de defensa. En la sociológica está el conflicto del rol, pérdida del rol, jubilación, soledad, falta de conocimientos, insuficientes conocimientos de sí mismo, de los demás y de su entorno. El siguiente cuadrito, Darío. Bueno, es como les dije recién, que todo el desequilibrio crea una dependencia. El siguiente. El 23, Darío. Las intervenciones de enfermería tenemos como finalidades favorecer el conocimiento y la percepción positiva de sí mismo, del autoconcepto que tiene el paciente de sí mismo. Facilitar la afirmación de sí mismo, aumentar su apertura hacia los demás, provocar un clima propicio para el intercambio. Las intervenciones de enfermería es dar valor a las capacidades, el talento y la realización del cliente, permitirle expresar sus necesidades, sus sentimientos, sus ideas, sus deseos, permitirle tomar decisiones, enseñarle técnicas de afirmación sobre sí mismo, técnicas de comunicación, técnicas de relajación, que serían para las personas que están muy estresadas, ayudar al cliente a identificar sus posibilidades de escucha, de comunicar con los demás y de crear lazos afectivos, hacerle participar en diversas actividades. Siguiente cuadrito, Darío. Anotar todo cambio, dentro de la vigilancia, anotar todo cambio a nivel del humor, de la expresión verbal y no verbal,
del recogimiento sobre sí mismo y de la agresividad, aplicar técnicas de cuidados apropiados, técnicas de comunicación, de relajación, de afirmación de sí mismo, administrar y vigilar la medicación, que serían los antidepresivos, ansiolíticos, tranquilizantes. Y el último, que es un mensaje, una reflexión más que nada que le dejamos a todos, porque es como el núcleo de lo que serían los procesos de atención de enfermería, porque a través de la comunicación se logra lo que ningún otro especialista logra, que somos las personas que tenemos el nexo y ese lazo con el paciente, entre el paciente y el equipo interdisciplinario y la familia. La comunicación es la única tarea que no se puede delegar. Así que espero que les haya gustado. Que ahora Darío va a leer los pares. Sí ahora se ve, Darío. Sí, sí se ve. Ahí me llama la atención el para, ¿no? Porque pone usted dificultades en la comunicación para relacionarse con el entorno. Sí. Porque la comunicación es amplia, digamos, ustedes han hablado de varios tipos de comunicaciones. Y ustedes ponen para relacionarse con el entorno. Te faltó afectiva, Darío. Pero hablan de la comunicación verbal, ¿están hablando? Claro, porque por ahí pueden poner dificultad en la articulación de palabras, dificultad en la expresión de palabras. No sé si se va entendiendo. Y no pongan el para.
porque en realidad tiene que ir el relacionado. ¿Bien? Porque dificultad de la comunicación, ustedes han hablado casi 20 minutos de comunicación, entonces muy amplio cuando hablamos de dificultad de la comunicación. ¿Se entiende? Y en el objetivo, pueden poner la imagen, usted pone restablecer la comunicación de manera progresiva en su entorno en un lapso semanal a través de estimulación cognitiva. ¿Por qué ponen a través de? Si en las acciones ustedes van a describir cómo se va a lograr restablecer, digamos, porque en realidad si ustedes ponen a través de estimulación cognitiva, están poniendo una acción en el objetivo. Bien, si vos pones dificultad de la expresión oral relacionada a enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Vos podés poner como objetivo restablecer la comunicación oral en un periodo no mayor a un mes, porque el objetivo está relacionado al problema, recuerden eso. Y en las acciones tiene que estar destinada, ¿sí?, a la enfermedad de Alzheimer, porque su etiología es el Alzheimer. Y ahí va a haber un problema, ¿por qué? Porque el Alzheimer no se va a solucionar, sino que vamos a tener que buscar estrategias, ¿sí?, que hacen, digamos, a la modulación de la voz, a lo que tenga que ver con una expresión o alternativas de comunicación si la oral es la que está afectada. ¿Se va entendiendo un poco? Avancemos, vamos con otro diagnóstico. Sí. Ahí, chicos, fíjense, cuando ustedes ponen favorecer a la comunicación a través de medios de ejercicios de rehabilitación, ¿qué? ¿Cuáles? Porque no sabemos cuáles son los ejercicios de rehabilitación que ustedes van a emplear para que favorezcan, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Y ahí recuerden, a ver, y creo que por ahí no tienen que perder el foco, que sus acciones de enfermería están destinadas a secuela de ACV, ¿no? Porque si mejora esa secuela, va a mejorar la expresión. Lo que pasa es que las acciones, recuerden, las acciones siempre van a la etiología. Tienen que todas las acciones tienen que ir a la etiología. Si yo con mi acción de enfermería de la etiología desaparezco la causa, inmediatamente desaparece el problema.
Por eso cuando piensen en la etiología, piensen si la etiología tiene de solución, ¿no? Porque es terrible. Muchas veces no vamos a poder hacer mucho. Ahora, yo siento que ustedes se centraron mucho en la comunicación oral. Y recuerden que ustedes hablaron de la biológica, de la psicológica, de la sociológica. Entonces pueden pensar en problemas que están asociados a esto. Bien. Bien, avancemos con otro. Sí, sí se ve. Sí se ve. Bien, ahí está más claro cuando ponen dificultad en el hablar. ¿Sí? Ahí es más claro.
Recordá, en el objetivo no pongan mejorar su capacidad para comunicarse con el entorno. El objetivo va al problema, no se olviden. Bueno, está bien, pero en los planes de cuidado estamos muy flojos, ¿no? Vamos a tener que rever eso. Se siguen confundiendo y siguen redactando mal los objetivos y no los destinan al problema. Recuerden que los objetivos tienen que estar narrados en relación al problema. Bien. Y a Guadalupe. Le recomendaría que no se, que tratar de no acostumbrarte al apunte, porque cuando te acostumbras mucho al apunte, perdés la mirada, perdés el enfoque, perdés el habla y te centras mucho en la mirada hacia el apunte. Entonces eso te va a distraer a vos y te vas a acostumbrar a guiarte siempre del apunte, porque después es buena la expresión, pero se pierde cuando vos te centras mucho en el apunte. ¿Vean? Bueno, vamos a tener que trabajar mucho con los planes de cuidado, chicos. ¿Listo? Pero está bien el trabajo. Gracias, profe. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Le volvemos a dar cuando den todos de nuevo los planes de cuidado o se los Vamos a ir cargan? corrigiendo los planes de cuidado. Yo voy a poner fecha para corregir los planes de cuidado. El Power sí lo podemos compartir entonces con la actividad. Sí. El Power sí. Ah, bien. Gracias. ¿Está Rada y Bustamante? Sí, profe. Hola, sí, profesor. Sí, Bueno, vayan compartiendo. sí, ahora vamos por ahí. Compartir. Bueno, empiezo yo a hablar. Yo soy Rada Claudia y mi ¿Se ve la compañera. imagen? Hola. Ahí Sí, ve la no, imagen. sí, fui yo. Se Ahí ve está, la imagen. Emily. Espera un momento, espera. Ahí se ve bien, chicas. Ahí está bien. Ay, que Ahí se ve. ahí se ve. Ahí se ve, Bueno. Emily. Bueno, Sí, Bueno, Se ve bien, chicas. Se ve bien. Bueno, yo me llamo Claudia Rada y mi compañera Nelly Bustamante. A nosotros nos tocó el tema de la necesidad de valores y creencias. En el primer Power tenemos cuidado de enfermería, es un proceso centrado en la necesidad de las personas. Después, chao. Valores. Los valores son principios universales por los que rige
la mayoría de las personas para convivir en comunidad y evolucionar juntos. Ejemplo, la paz, la justicia, la solidaridad y la libertad. Después aviso. Bueno, chao. La libertad. Perdón, profe. Valor. Después continúa. Por ejemplo, ahí tenemos las imágenes bueno, creencia. La creencia es el estado de comportamiento que asume un individuo, que son aprendidas por sí mismo y de los demás, que utiliza para justificar acciones sociales, para organizar su realidad actual, lo cual puede ser transmitida en generaciones, ejemplo, la religión. Tenemos otro ejemplo como el dios Alá, musulmanes, los budismos, el cristianismo, el espiritualismo. Continúa. Acá estamos hablando de la dependencia de la satisfacción de las necesidades, culpabilidad, sentimiento doloroso como consecuencia de la transgresión de creencias y valores que hace que el individuo se sienta culpable. Ejemplo, una mentira es una falta, por ejemplo, para las creencias y valores. Son creencias de culpa. Los creyentes les llaman pecado. De frustración, sentimiento de tristeza, decepción, desilusión, que puede llevar a la depresión. Ejemplo, si un paciente está aislado con una enfermedad terminal, tiene una decepción, una desilusión de su realidad. Por ejemplo, que Dios la abandonó. Seguí, Nelly. Manifestación. Acá estamos hablando sobre las manifestaciones. Punto de referencia. Bueno, punto de referencia punto de referencia para las observaciones de las manifestaciones de dependencia y fuente de dificultad. Acá hablamos de las manifestaciones. No lo leo, no está muy chiquito. Bueno, hablamos de las manifestaciones físicas, psicológicas y las sociológicas. Las manifestaciones, posturas, curvadas, de movimientos, lentos, tartamudear, robotizarse, insomnio, sentimiento de culpabilidad, excusas, negación, racionalización, mecanismo, defensa, llanto, autocastigarse. Las manifestaciones físicas, desequilibrio, agotamiento y dolores. Psicológicas, hay una alteración del pensamiento, ansiedad, el estrés, la pérdida de imagen y la autoestima. Sociológico, conflictos sociales, pérdida de rol, insuficiencia de conocimiento de sí mismo y del entorno. Continúa. Hablamos de energía. Estamos hablando de creencias, de lo moral, de creencias son convicciones personales según visión de verdad, de lo moral, de la sociedad, espiritualidad, conjunto de creencias y prácticas propias del alma, fe y creencia, sistema de creencias y prácticas, valores, conjunto de creencias y actitudes que reflejan lo deseado, ideología, conjunto de ideas y creencias, ritual, ceremonia religiosa, censura, juicio desfavorable, consecuencia por haber realizado una falta. El otro. Factores que influyen en la satisfacción de la necesidad. Los factores biológicos son gestos que permiten a los individuos satisfacer esta necesidad según la creencia y religión. Los factores psicológicos son el de emociones, son impulsos que impulsan a cumplir actividades humanitarias, religiosas, búsqueda de sentido de la vida y de la muerte, deseo de comunicarse con el Ser Supremo y el cosmos.
de nuevos factores sociológicos, la cultura y la transferencia de tradiciones, creencias y valores, a través de prácticas y aplicación de ideología humanitaria. Pertenencias religiosas son acciones que el individuo lleva a cabo para satisfacer sus necesidades por medio de las creencias y valores. Por favor. Ahora voy a hablar sobre intervención de enfermería. Cuenta de dos puntos principales que serían disminuir el sentimiento de culpabilidad del paciente. Es hacer que percibir al paciente que sus comportamientos son manifestaciones de culpabilidad, permitirle expresar sus sentimientos. Y el segundo sería disminuir la ansiedad, ayudar a aceptar sus decisiones, darle seguridad frente a Después, las necesidades fundamentales de independencia son los gestos y las actitudes corporales, que serían, en los gestos y actitudes corporales serían las ceremonias, la escritura, los objetos religiosos. La pertenencia al grupo religioso sería, ¿a qué grupo religioso pertenece la persona? Si puede ser cristianismo, mormón o evangelista. Y después de tiempo de plegar y meditación sería la participación en obras de caridad y humanitaria. Después tenemos las interacciones entre las necesidades de actuar. Esto lo pasamos a las interacciones, chicos, ¿no? ¿La paso eso, profe? Sí, las interacciones sí. Y bueno, después tenemos los PAE de enfermería que hicimos. A ver. Diagnóstico de enfermero, dificultad para conciliar el sueño relacionado a estrés, manifestado por insomnio, cansancio y irritabilidad hacia los demás. Planificación, o objetivo que también le dicen, que el paciente recupere la calidad de descanso. Después, acciones de enfermería sería propiciar un ambiente tranquilo y acogedor para la tranquilidad del paciente. Sí, chicas, Claudia y... Sí. Y, esperen. Bustamante, profesor. Bustamante. ¿Pidieron ayudas para el Power? No, profe. No pedimos ayuda. El plan de cuidado está excelente. Está muy bien hecho. Está muy bien diseñado y está bien administrado en términos y en acciones. E inclusive hasta cómo lo resaltaron está bien. ¿Sí? Así que eso es muy bueno. Y el Power también está muy bien estructurado, sintético, conciso, concreto. Me sorprende eso. Así que felicitarlas desde ese lado. Quiero ver el otro plan de cuidado. Sí, ahora le hago ver. Deterioro de la comunicación relacionado a... relacionado a fatiga muscular facial y respiratorio, manifestado por dolor y disnea. Bien, planificación. Ahí tengamos en cuenta, cuidado, ¿no? Tengamos cuidado. O sea, a ver, si ustedes tendrían que sintetizar su necesidad, ¿en qué problema se basa específicamente? El deterioro de la comunicación, profe, es el problema. No, su necesidad. Que no puede comunicarse. La necesidad que ustedes hablaron, chicos. La de valores y creencias. Bueno, ustedes tienen que sacar problemas de los valores y de la creencia, ¿no? Ustedes hablaron de la práctica del culto, ustedes hablaron de la religión, ustedes hablaron
¿sí? De ciertas características asociadas a ese aspecto. Entonces tienen que buscar problemas porque por ahí conciliar el sueño está más relacionado a la necesidad de reposo y sueño. La de comunicación, el grupo anterior. Claro. O sea, tienen que buscar problemas que sean más específicos a la necesidad que ustedes están planteando. Pero están bien hechos los planes cuidados que están presentando ahora. ¿Le hago el tercero? A ver. Dificultad para aceptar la pérdida de un ser querido o relacionado a amenaza de suicidio, manifestado por ansiedad, insomnio y irritabilidad. A ver. No sé si la etiología es la pérdida de un ser querido, porque, o sea, la etiología no sería amenaza de suicidio. Porque si ya perdió al ser querido. Claro, pero el puede paciente va... poner como problema sentimiento de culpa relacionado a la pérdida de un ser querido. Sentimiento de culpa relacionado a la pérdida de ser querido. Claro. Ajá. Bueno. Y después el otro es, bueno, la planificación, que la persona logre afrontar la pérdida de ser querido sin perjudicar su bienestar físico y psicológico. Bien. Está bien, porque ahí ya van a estar destinadas a esta la etiología que es la pérdida de ser querido. ¿Ya? La acción de enfermería es brindar apoyo espiritual y contención psicológica, permitiendo desahogarse. Perdón. Las acciones están bien, pero el objetivo va a cambiar, ¿no? El objetivo, si ustedes ponen, ¿cómo habíamos puesto en el problema? Dificultad para aceptar la pérdida del ser querido. No era ese el problema que habíamos dicho. ¿Sentimiento de culpa? Sentimiento de culpa. Que el paciente no manifieste sentimientos de culpa en un periodo tan... Ahí sería el objetivo. Ajá. Estamos cambiando el problema. ¿Bien? Después las acciones van a estar bien. ¿Y la leo? ¿Las acciones? No, ya las leí, están bien. Bueno. Bueno, hicimos 3 PAES solamente, profe. Está bien. Me sorprendió, chicas, ¿eh? Claras, concisas, concretas, no dieron mucha vuelta y fueron a lo específico. Igual, sí, más o menos tardé 1 semana y media en hacer el Power. Sí, chicas, traten de buscar problemas que son característicos de su necesidad, o sea, de los valores y de las creencias. Sí. ¿Ya? Felicidades, muy bien. Gracias, profe. Muy bien. Gracias, profe. Gracias. Bueno, terminamos hasta acá. ¿Ya? Nos quedarían 2 grupos, 13 y 14. Estoy leyendo los chats de ustedes, chicos. Sí. Bueno, los que ya vayan teniendo su Word, profe, si mandármelo, lo pueden mandar para que yo lo vaya leyendo. Profe. Sí. No, yo le quería decir que yo estoy sola porque mi compañero ya no se volvió a comunicar más y no me puedo comunicar con él, así que yo voy a presentar sola. Bueno, no hay problema.
Bueno, nos vemos, chicos. Chao, profe. Luego, profesor. Ya se fue. Sí, es el primero.